pero la cantidad también afecta al precio. Hay una retroalimentación entre esas dos variables, hay una bidireccionalidad. Por tanto, resulta que no hay solo una ecuación que explique el comportamiento de precio y cantidad, sino que existe otra segunda ecuación donde la cantidad explica el precio. A eso se refiere con si quieren, ecuaciones multiecuacionales o ecuaciones simultáneas, ¿de acuerdo? La cura para poder analizar esta bidireccionalidad resulta que son las variables instrumentales que vamos a ver y los mínimos cuadrados en 2 etapas, o también los mínimos cuadrados en 3 etapas, aunque son menos comunes y eso no nos compete mucho, pero es una solución. Tú quieres identificar ese comportamiento bidireccional entre dos variables, tienes que aplicar mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿ok? Después, otro problema que vamos a ver es el ruido, el ruido es desigual o pegajoso. Errores no esféricos, nos dice. El problema, la volatilidad cambia radicalmente, heteroscedasticidad, o el pasado persigue al presente, autocorrelación. Esto es algo que ustedes ya lo han visto un poquito en el primer video que se lo subí, ¿verdad? En la parte del hito 1, donde les enseñaba un poquito a la detección de autocorrelación, heteroscedasticidad, las correcciones que existen, ¿cierto? Me dicen, por favor, si estoy equivocado. Escríbame. Que yo sepa si subí en ese video correcciones, detecciones y correcciones. Si no, se los voy a agregar en el nuevo video que se los voy a hacer sobre este tema. ¿Ya? Entonces, resulta que básicamente el ruido es desigual, es pegajoso, resulta que es un problema la heteroscedasticidad porque hay una gran variabilidad entre los errores, autocorrelación, resulta que los errores están relacionados entre ellos mismos, ya conocen estos ustedes, ¿verdad? Esto lo vieron en Econometría 1, ¿qué es la heteroscedasticidad? ¿Qué es la autocorrelación? Pero así súper rápido, si quieren, para recordar, la heteroscedasticidad nos dice que los errores son muy variados. En cristiano, ¿saben qué significa eso? Cuando tú estimas con un precio la cantidad, cometes un error, ¿verdad? Porque eso es estimación. Cuando estimas la cantidad con otro precio, cuando estimas la cantidad con otro precio, vas cometiendo errores. Pero lo que tú buscas es que ese error sea mínimo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a estimar tus notas, Carolina, con las prácticas que presentas, ¿de acuerdo? Con 5 prácticas tú te has sacado 80, Carolina. Donato, tú con 6 prácticas te has sacado 90. Andrés, con 5 prácticas te has sacado 85, casi como Carolina, y así voy estimando, ¿verdad? Esos son errores que yo voy a cometer, porque resulta que no era tu nota 80, Carolina, era 82, le fallé por 2. Donato, tu nota no era 90, era 89, le fallé por 3, ponle. Andrés, tu nota no era 85, era 81, le fallé por 4, ¿verdad? Vean cómo estoy cometiendo errores, pero errores contenidos, errores de un dígito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es heteroscedasticidad? Carolina, tú te has sacado 50 y cuando en realidad te has sacado 80. Donato, tú te has sacado, yo estimo que te has sacado 90 cuando en realidad te has sacado 45. He cometido errores garrafales. Los errores tienen mucha variabilidad. Eso es heterosexualidad, ¿sí? Los errores varían demasiado. ¿Ya? Por si acaso, para recordarles un poco, sé que quizás ya saben, pero no está de más recordar. Autocorrelación, ¿qué es la autocorrelación? Esos errores que yo dije, resulta que me estoy dejando llevar, uy, en Carolina he cometido un error de 3. No quiero cometer el mismo error con Donato, entonces 3 le voy a sumar o restar más o menos. Andrés, no quiero cometer el mismo error. Cometí el error de 2 con Donato, 3 con Carolina. Entonces, contigo, Andrés, voy a intentar cometer un error de 2 o 3 más o menos. Esa es autocorrelación. Cuando los errores del pasado, o sea, lo que analiza Carolina, lo que analiza Donato, afectan el comportamiento de Andrés. ¿De acuerdo? Cambien ahora eso, ¿sí? Cambien notas, cambien tareas por PIB, por inflación. Es la misma idea. ¿Ok? ¿Cuál es la solución? Mínimos cuadrados generalizados. Los mínimos cuadrados generalizados que ya les pasé en el video del hito 1, pues son muy buenos porque juntan al comportamiento de todas las variables independientes para explicar a una dependiente y para intentar ver el comportamiento de esa dependiente, ¿verdad? Ok, veamos la ilusión de la simultaneidad y el testigo contaminado, así le llamamos acá, ¿de acuerdo? El caso del gas en La Paz. Queremos medir cómo el precio afecta a la demanda residencial, o sea, cómo el precio de gas afecta a la demanda de gas en las residencias, pero cuando la demanda sube, el ente regulador también sube el precio. O sea, a ver, chistosos son estos, ¿no? O sea, resulta que yo analizo el precio del gas y cómo estas personas de los residenciales, de personas que tienen plata, demandan esa cantidad de gas. Perfecto. Pero resulta que en invierno consumen gran cantidad de gas para calefactores, todo eso. Entonces el ente regulador, ¿sabes qué hace? Dice, estos están gastando mucho y tienen plata, les subiremos el precio, ¿verdad?
Entonces, resulta que el precio ya no es un testigo objetivo. Ya no puedes decir que cuando el precio sube, la cantidad demandada de gas sube. Cuando el precio baja, la cantidad demandada de gas baja, ¿verdad? Perdón, cuando el precio del gas baja, la cantidad demandada sube. Cuando el precio sube, la cantidad demandada baja, ¿verdad? Cuidado, perdón si a veces se me va. ¿Ya? Entonces, ya no es un testigo objetivo, ya no es una variable objetiva, ya no explica el comportamiento de manera objetiva, ¿sí? Resulta que está influenciado por el término de error. En este caso, el término de error, el término de perturbación o la variable estocástica que tú no manejas es básicamente la regulación que existe en el mercado, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también hablemos del sesgo de MCO. Si aplicamos MCO tradicional a estos datos que tienen sesgo, ¿verdad? Obtenemos un número que no es ni la oferta, no es ni la demanda real, es una mezcla espuria e inservible. Tú no puedes decirme que el precio influye en la cantidad de manera positiva o negativa, porque resulta que está influenciado directamente por ese sesgo o por ese testigo contaminado, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Por el ente regulador. El ente regulador que contamina nuestras variables independientes, ¿sí? Entiendan esta lógica. Esta lógica lo que les está diciendo es que las variables independientes o dependientes tienen variables latentes que los influyen, tienen variables exógenas. Pero le dicen, eso ya lo sabíamos, siempre hemos usado la variable estocástica, U sub I, E sub I. ¿Recuerdan? Con los modelitos siempre hemos usado LISE, me van a decir. Sí, pero lo han usado como variables exógenas que no utilizaban, ¿verdad? Aquí, con los modelos endógenos, los modelos con variables instrumentales, vamos a aprender a introducir esa exogeneidad dentro de la respuesta del modelo, dentro de la predicción del modelo, porque necesitas introducirlo para poder estimar el valor real de los estimadores, el valor real de la influencia del precio en la cantidad, ¿verdad? Porque si no, tienes un modelo sesgado, tienes un modelo que sí sirve más o menos, pero no es el mejor, ¿verdad? Algo que les tengo que decir, ustedes lo que han llevado en econometría ya es quizás el 90% de los casos. Van a poder hablar con el 90% de los profesionales con lo que conocen en econometría 1. Con econometría 2 ya se van al otro 10%. Ese 10% es mucho más especialista. Ese 10% te dice, la regresión lineal no es suficiente. Has tomado en cuenta variables endógenas, variables instrumentales. Resulta que este ya es un análisis plus. No por nada es parte de su especialidad, ¿verdad? Las otras cositas ya las saben. Ahora vamos a intentar ser especialistas en el proceso de estimación, ¿ok? Ahora, pero para poder estimar esto, necesitas hacerte ciertas preguntas. ¿Podemos rescatar los parámetros reales? O sea, esos parámetros para estimar la variable dependiente. Por favor, necesito que me escriban y me digan, Lice, no sé de qué está hablando con parámetros, por si estamos hablando otro idioma. Yo estoy con futuros profesionales que ya están en las últimas, ¿verdad? Entonces manejan estos términos, especialmente los de ingeniería económica. Manejan los términos de parámetros, manejan los términos de estimadores, manejan los términos de exógenos, endógenos, ¿verdad? Y si no, se los detallo y me dicen, le dicen, no entiendo eso, me explica, lo hago, ¿ya? Por favor, no tengan miedo en eso. Entonces, ¿podemos rescatar los parámetros reales? ¿Será que hay alguna manera de poder sacar esos parámetros reales que explican el comportamiento de la dependiente? ¿Podemos obtenerlas? No sé, depende de la información de la externa, de la exógena que tú tengas. ¿Quieres obtener los parámetros reales? Que hace rato has dicho, el precio influye en la cantidad demandada de gas, pero no es real, porque resulta que la institución, los reguladores, etcétera, han controlado, han subido precios, me ha dado variables que no son significativas, me ha dado variables que no, perdón, no es que no sean significativas, disculpen, me ha dado estimadores que no son insesgados, me ha dado estimadores que son sesgados, que son direccionados, si quieres, ¿verdad? Ese era el problema que teníamos. Ahora, ¿puedo rescatar ese comportamiento? ¿Puedo solucionar el problema de sesgo que tiene esa variable independiente? Pues depende de la información externa o exógena que tengas, ¿sí? Si tienes gran cantidad de información exógena, puedes introducir en el modelo, pero si no tienes información exógena y solo sabes que hay una variable que está merodeando por ahí, pues te quedas con el modelito normal, te quedas con el MCO normal. El MCO normal toda la vida nos ha dicho que Y depende de X1, X2 y X3, más un término de error, de perturbación que no puedo controlar, que no puedo manejar, quédate con esa, ¿verdad? Ah, pero si tienes las variables exógenas y las puedes introducir al modelo, tú vas a rescatar el verdadero estimador siempre y cuando tengas esa información externa, esa información exógena. Le dicen, parece medio chino, tranquilos, cuando apliquemos quizás se entienda mejor, ¿de acuerdo? Pero si estamos entendiendo, pues va muy bien, ¿sí? Vamos, resulta que debes identificar tres principales situaciones en las que te vas a encontrar. Una, resulta que los instrumentos son más que las variables problemáticas. Por favor,
las variables instrumentales no son otra cosa que variables que sirven para capturar ese comportamiento exógeno, ese comportamiento que provoca sesgo, ¿verdad? Que no te permite llegar a la insesgabilidad. Esos son los instrumentos. Más adelante vamos a ver, ¿ya? Con ejemplos vamos a ver, así que tranquilos, pero entiendan un poquito la teoría. Resulta que si tienes gran cantidad de instrumentos, pero resulta que las variables problemáticas son pocas, entonces faltan instrumentos y es posible estimar. Sí puedes estimar, ¿verdad? En este caso las variables problemáticas son menores, entonces sí puedes estimar el modelo. Otro. Resulta que tienes un modelo exactamente identificado. En este caso, los instrumentos son iguales a las variables problemáticas. Por ejemplo, tenemos un instrumento externo para cada variable problemática. ¿Cuál será la variable problemática? No sé, muchas variables que expliquen a la oferta de quinoa. Si tú intentas explicar la oferta de quinoa, la producción de quinoa, la exportación de quinoa, esta exportación, oferta, producción, bla, 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 tiene muchas variables. Dentro de esas variables hay variables problemáticas. ¿Será que vamos a encontrar variables instrumentales, variables externas que me permitan capturar el verdadero valor del estimador para la oferta de la quinoa? Pues resulta que si tienes los mismos instrumentos que variables los mismos instrumentos que variables problemáticas, dice que sí, puedes correr el modelo, no hay mucho lío, ¿ok? Vamos con otro, sobreidentificadas, ¿de acuerdo? Resulta que en este caso tienes muchas variables problemáticas, pero tus instrumentos externos son pocos, no son muchos, ¿verdad? En este caso, en este caso son muchos, ¿verdad? Los instrumentos, mientras tus variables problemáticas son mínimas. Entonces, tenemos más información externa de la necesaria. Suficiente. Tienes gran cantidad de información externa que puede explicar a tu variable problemática. En ese caso, pues resulta que puedes correr este modelo, ¿ok? Perdón acá, por favor, cuidado. Si tus variables problemáticas son muchas y tus instrumentos son poquitos, automáticamente no puedes correr el modelo, ¿sí? Perdón, aquí se me fue. Cuidado con eso. Estos dos son buenos, este de acá es malísimo, porque ¿cómo explicarías una variable problemática o dos o tres si tus instrumentos son pocos? Si tienes la misma cantidad de instrumentos, misma cantidad de problemas, puedes. Si tienes muchos instrumentos y pocas variables problemáticas, puedes, ¿de acuerdo? En este caso, miren, la demanda de quinoa en función del salario, las lluvias, como instrumentos externos. Es genial, porque resulta que tú puedes explicar el comportamiento de la demanda de quinoa con variables externas a la demanda de quinoa, ¿sí? O sea, que yo sepa, la demanda de quinoa me han enseñado que depende mucho del precio de la quinoa, ¿verdad? Y variables externas que no entran de manera directa al modelo pueden ser el salario de las personas y las lluvias, ¿cierto? Si tienes la información de eso, puedes introducir al modelo como variable instrumental. Se considera una variable instrumental porque ataca directamente a la variable problemática que es demanda de quinoa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se soluciona? Resulta que la cura para poder tener estos problemas de endógenos, exógenos, instrumentales, problemáticas, tienes lo que es los mínimos cuadrados en dos etapas. El software te lo hace sencillo, pero te voy a enseñar más o menos qué es lo que hace paso a paso, ¿ya? Entonces, no descartamos al testigo contaminado, separamos la parte de su testimonio basado en hechos objetivos, exógenos, de la parte influenciada. Es decir, tú tienes el precio que está contaminado, ¿cierto? Etapa 1. Proyectar la variable problemática sobre factores externos seguros para purificarla. O sea, voy a agarrar el precio y lo voy a proyectar con otras variables, lo voy a analizar con otras variables que tienen sentido, ¿cierto? Para volverla limpia, para purificarlo. Eso te dice. Entonces, tú agarras esas variables exógenas al modelo, como por ejemplo en este caso podrían ser salarios, lluvias, qué sé yo, agarras, lo mezclas, ¿cierto? Usas esta versión purificada, purificas y automáticamente tienes el precio purificado, tienes la regresión final, tienes el precio que te permite correr en el modelo normal, en tu modelo que quieras analizar, no sé, demanda de quinoa en función del precio, vas a tener un precio destilado. Vas a tener un precio que dejó de ser contaminado por las regulaciones, que lo has colocado con la variable exógena. En este caso, en nuestro ejemplo, recuerdan de la institución que ha controlado los precios, lo mezclas con esa institución, corriges los precios y tienes un precio destilado, tienes un precio purificado, tienes un precio que va a poder explicar la cantidad demandada de quinoa de manera correcta o mejor que el anterior modelo. Ahora, con eso te estoy diciendo que el modelo normal, MCO, precio en función de la quinoa, ¿está mal? No, pero puede mejorar. Y eso es lo que estamos aprendiendo ahora con esta especialidad. Vamos a mejorar nuestros modelos, ¿ok? Ahora, ¿cómo sabemos si ese modelo que hemos hecho es bueno?
Recuerda que hasta ahora conoces significancias, coeficientes de correlación, coeficientes de determinación, Bridge-Pagani-Gaud, perdón, Akaiki-Schwarz, conoces muchos indicadores para ver si el modelo es bueno, ¿verdad? Resulta que una manera de poder verificar esto es con el estadístico F de la primera etapa. Esta es la primera etapa, la etapa en la que purificas. Una vez que empiezas a purificar ese valor, tienes que verificar si F es mayor a 10, si F está entre 5 y 10 y si F es menor que 5. ¿De acuerdo? Si F es mayor a 10, los instrumentos que estás usando para explicar la variable precio que está contaminada, las variables instrumentales que estás usando, resulta que son muy buenas, ¿verdad? Procedes con confianza, puedes estimar el modelo, puedes plantear la demanda de quinoa, puedes estimarla, ¿de acuerdo? Ahora, si tu F está menor a 10 y entre 5, es débil. Debes considerar otro estimador, ¿sí? Debes transformar esas variables, manejar otro tipo de modelos, ¿verdad? Ahora, si la F es menor a 5, nada, son muy débiles, MCO es mejor, en vano te estás cansando en aplicar variables exógenas, endógenas, variables instrumentales, en vano lo estás haciendo, ¿sí? Quédate con tu MCO. Eso te dice este modelito de acá, ¿de acuerdo? Esta primera etapa. Si en la primera etapa pasa eso. Ahora, en tu segunda etapa, estas variables son exógenas, pues resulta que puedes hacer un test de Sargan o J-Statistics, ¿sí? ¿Qué nos dice? Si el p-value o el valor p es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Los instrumentos son válidos y limpios. Las variables que has usado para plantear el modelo de quinoa o la demanda de quinoa son variables instrumentales buenas, sí sirven. Entonces aquí tienes una combinación. La primera etapa es buena, la segunda etapa es buena, excelente, has obtenido un modelo bueno. Pero si el valor de probabilidad es menor a 0.05, al menos un instrumento está contaminado, buscar nuevos. Resulta que las variables instrumentales que has usado no son las mejores, nos dice. ¿De acuerdo? Entonces, después, por otro lado, para poder realizar esto de mínimos cuadrados ordinarios, hay un test que se llama el test de Hausmann, ¿sí? Lo que nos dice es, ¿realmente necesitas aplicar MCO? ¿Es útil aplicar MCO? Resulta que compara los coeficientes de mínimos cuadrados ordinarios versus los coeficientes de mínimos cuadrados en dos etapas. Si son casi idénticos, MCO era válido. En vano te has cansado. Eso te dice Hausmann. Te he comparado MCO te he comparado mínimos cuadrados ordinarios con mínimos cuadrados en dos etapas y no había gran diferencia. Son casi idénticos. En vano te has cansado haciendo todo esto de endógeno, sobreidentificado, subidentificado. En vano lo has hecho, ¿verdad? Entonces, si divergen sistemáticamente, nos dice que MCO estaba sesgado. Resulta que si encuentras de que hay una divergencia sistemática, en cristiano, si entre esas dos cambian de manera sistemática, se modifican de manera sistemática, uno va a 1 y el otro va a 2, el otro va a 2 y el otro va a 4, sí hay un cambio sistemático, ¿verdad? Entonces, pues te dice de que el MCO sí estaba sesgado. Mínimos cuadrados ordinarios no servía para hacer. Entonces, ¿en qué consiste ese test de endogeneidad? Haces la prueba de Hausmann. Si el valor de probabilidad es mayor a 0.5, no hay evidencia de endogeneidad, te quedas con MCO. No es endógeno el modelo. Ahora, si el p-valor es menor a 0.05, hay endogeneidad en tu modelo. Confirma, debes hacer MCO. Mínimos cuadrados en dos etapas. MCO está produciendo estimadores sesgados, estás sesgando la información, estás corriendo un modelo que no tiene sentido, ¿sí? Eso nos dice el test de Hausmann. Después, subiendo de nivel, el ecosistema de mínimos cuadrados en tres etapas. Les dije que esto no es como que no se aplica mucho, ¿de acuerdo? Pero no está de más que lo aprendamos. Si tienes oferta-demanda, resulta que la oferta-demanda puede tener una interacción en tres niveles, ¿sí? Factores que influyen a la oferta que influye a la demanda que influye a los factores que influyen en la oferta, factores que influyen en la demanda que influyen en los factores anteriores, bla, bla, bla. A eso se refiere con tres etapas, tres puntos los cuales tienen problemas. Mínimos cuadrados ordinarios aísla los errores, estima ecuación por ecuación, es seguro, pero ignora el panorama general. Mínimos cuadrados en tres etapas conecta el sistema. Si la oferta y la demanda sufren los mismos shocks externos, errores correlacionados. Mínimos cuadrados en tres etapas estima todo el sistema simultáneamente. ¿Sí? Suena más poderoso, ¿verdad? Pero no lo usamos mucho nosotros en nuestra área. ¿Cuándo usarlo? Sistemas macroeconómicos con más de dos ecuaciones sobreidentificadas. Produce máxima eficiencia, pero requiere que todo el modelo esté perfectamente especificado.
Este tipo de modelitos, chicos, no tiene mucho sentido enseñarlo en nuestra área de pregrado, ¿sí? Generalmente se los enseña en temas de posgrado, en especialidades. Te vas a dedicar a la banca, te vas a cansar con modelos de ecuaciones o bueno, mínimos cuadrados en 3 etapas, aplicado a otras cosas, no solo endogeneidad, se aplica en otras situaciones, ¿de acuerdo? Así que para nosotros como teoría no está de más. Es un sistema mucho más completo que interactúa sistema con sistema. Aquí solo el precio depende de la oferta, la demanda depende del precio, punto. Acá ya hay muchos cambios sistemáticos. El precio afecta a su propia oferta, el precio a su propia demanda, pero el precio de la demanda también a la oferta, pero el precio de la oferta también a la demanda, y así viceversa. Y la oferta a la demanda a sí misma, ¿verdad? Eso es más o menos en esencia, no le echen mucha cabeza a eso, ¿ya? Ahora, cuando la varianza falla, con esto, es esto mínimos cuadrados, perdón, variables instrumentales, endogeneidad, variables exógenas, etcétera. Hay más detalle, por favor. Lo que yo les estoy enseñando acá es un poquito hacerles entender así a la rápida la idea, ¿ya? Ustedes tendrían que combinarme con esto. Les muestro ahorita, por favor, denme un ratito. ¿Dónde está? Se los estoy subiendo este material, este de acá. Ustedes tienen que combinarme con esto. Esta es la teoría más amplia, más detallada. He intentado destilar, por favor, no está tan horrible como cuando llevas en Gujarati, en otros libros que son muy pesados, ¿verdad? Aquí intentarlo hacerlo amigable, con por qué hacer, por qué aplicar, con casos de estudio, etcétera, ¿sí? Revísenlo, por favor. Miren, todo lo que les hablé es esto. Suena poquito lo que les hablo, ¿no? Pero yo solo les estoy haciendo entender la idea, la lógica detrás. Hay muchos peros detrás. Esos peros es para que revisen ustedes la teoría, ¿de acuerdo? De todas maneras, cuando estamos aplicando en el software, se va a entender mejor, creo yo, ¿ya? Por ejemplo, yo hice esto de superidentificado, exactamente identificado y sobreidentificado, muy superficial. Tiene mucha razón de ser acá. Va a haber modelos, chicos, que sobreidentificado, subidentificado, exactamente identificado, no vas a poder correr mínimos cuadrados en 2 etapas. Vas a tener que aplicar otro tipo de modelos, reducciones estructurales, muchos otros, ¿cómo le digo? Muchos otros pasos, ¿de acuerdo? Pero no es complicado, solo son pasos que tienes que aprender. En esencia, hacemos lo que te dije, intentar explicar una variable con una variable que está contaminada, solucionarlo con variables instrumentales y tenemos un mejor modelito. Eso es el resumen de un endógeno, ¿ya? Vamos con el otro. Cuando la varianza falla. La varianza es un factor muy relevante cuando vas a hablar de modelos de ecuaciones simultáneas, series de tiempo, modelos ANOVA, etcétera. La varianza es algo muy importante en el análisis, ¿sí? Lo podemos decir como un árbitro inteligente. ¿Qué hace? El problema de mínimos cuadrados ordinarios. Aplica el mismo peso a todas las observaciones. Ignora que las economías grandes en Santa Cruz tienen volatilidades radicales, mientras que economías pequeñas como Pando son estables. Resulta que cuando tú aplicas MCO, a veces tú simplemente dices, voy a aplicar y voy a analizar heteroscedasticidad, dices, ¿verdad? Pero es algo muy superficial. Resulta que en un MCO la varianza no es tan importante, porque ¿qué hace MCO? Agarra análisis súper sencillos, como sencillos entre comillas, ¿ya? Analiza, por ejemplo, ventas que tiene una empresa en función de horas hombre, cuántas veces ha trabajado una persona, ¿verdad? Sencillo. Esperas pues que sea homocedástico, porque obvio, no hay mucho lío entre las horas que trabajan tus trabajadores. No es como que tengas a uno que trabaja 8 horas y otro que trabaja 1 hora, otro que trabaja 50 minutos, 30 minutos y otro que trabaja 12 horas. No, ¿verdad? Generalmente en una empresa seria trabajan 8, 7, 8:30, o la gran mayoría 8 horas, ¿verdad? Es consistente. Pero resulta que peca en una situación. ¿Qué pasa si estás analizando una base de datos que tiene gran variabilidad, como lo puede ser la economía, el poder de la economía, el tamaño de su economía? Si tú mides el tamaño de una economía en función de la región que viene, Santa Cruz pues va a tener peso. Todas las empresas de Santa Cruz va a tener mucho más peso que las empresas de Pando, porque ellas son homogéneas, pero las cruceñas son muy variadas. A eso se refiere con el problema del MCO. MCO no toma en cuenta eso. A esto se le llama heterocedasticidad. MCO desperdicia información de precisión relativa. Resulta que lo reduce la precisión que pueda tener el modelo y simplemente lo intenta homogenizar a todos hacia el mismo nivel, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es la solución? Pues mínimos cuadrados generalizados. Actúa como un árbitro inteligente. Pondera cada observación según el nivel de ruido. Mayor varianza, menor peso en la estimación. Si un valor tiene mucha variación, entonces lo voy a reducir de la estimación. Eso dice mínimos cuadrados generalizados, ¿de acuerdo? Intenta generalizar el comportamiento de cada uno de ellos, ponderándolo con el peso que tiene. Tienes mucho peso, te bajo porque estás sesgando mis datos. Tienes poco pesito, te mantengo a ti como el referente de estimación. A eso se refiere con mínimos cuadrados generalizados, ¿ok? Deme un ratito, por favor, disculpen. Ya. Ok, perdón. Veamos. Las maneras de detectar heterocedasticidad son las mismas que con MCO. Yo les enseñé en MCO y en mínimos cuadrados generalizados en el anterior video, ¿de acuerdo? Por favor, necesito que me escriban sí o no. Esto así que no hay mucho problema. Son casi los mismos, ¿sí? Detección con White, detección con los otros, con Bridge Pagani Godfrey, detección con Durwood Watson. Hay ciertos usos de autorregresivos del tipo 1, etcétera. ¿De acuerdo? Esto lo voy a dejar un ratito así de lado. Estoy seguro que se los subí en el otro video, por eso lo estoy saltando un poquito, porque es parte de mínimos cuadrados generalizados, ¿ya? Ahora, lo que quiero es mostrarles la aplicabilidad de esos modelos de endógenos, exógenos, etcétera. ¿Ok? Para eso, primero les voy a mostrar una base de datos. ¿Dónde está la base de datos? Aquí está. Miren esta base de datos. ¿Qué nos dice? Resulta que es una base de datos del mercado de quinoa de Bolivia, ¿verdad? Datos de quinoa boliviana, ¿ya? Según el SENASAC, según el Banco Mundial, FAO, bla, bla. Recuerden, para estadística y econometría los datos son relevantes. Necesitas tener una buena fuente de información, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo años, mira, del 2000 al 2022, por favor, recuérdalo. Se ve, ¿no? Se ven mis datos, espero que se vea bien. Si están en su celular, no sé, se puede hacer zoom por si acaso. Tienes lo que es la cantidad en miles de toneladas, ¿de acuerdo? Esto es TN, tiene que ser toneladas, en miles de toneladas. Tienes lo que es la cantidad demandada de quinoa o la cantidad exportada, mercado de quinoa. Demandado, llamémosle demandado. Una cantidad demandada de quinoa, Q, que es una variable endógena dentro del comportamiento de nuestro modelo. Tienes precio, dólares por tonelada, precio, P, así se llama, que es una variable endógena dentro del comportamiento de nuestro modelo. Eso necesito que se entienda. Resulta que nosotros podemos estimar la cantidad demandada de cualquier producto, depende del precio. Apliquemos econometría. Vamos a tener el término de perturbación, significancia estadística, coeficiente de correlación, determinación, prueba F, BPG, Godfrey, heterocedasticidad. Podemos hacerle de todo, ¿verdad? Eso es lo que haríamos con econometría 1. Pero con econometría 2 ustedes se vuelven más expertos y dicen lo siguiente: ¿estás seguro de que la cantidad demandada de quinoa solo depende del precio? ¿No habrá otros factores que influyen en la demanda o en el precio? ¿No habrá variables exógenas que influyen? Y tú dices, claro que sí. El ingreso es una variable exógena que no está en este modelito, porque estamos analizando demanda y oferta, o exportación si quieres, y el ingreso no tiene nada que hacer acá, teóricamente hablando, ¿verdad? Pero detrás sí influye a la cantidad demandada, pero no lo puedes colocar como influenciado al precio, porque no puede volverse independiente. ¿A quién afecta el ingreso? Afecta a la variable demandada, ¿verdad? Y la independiente es el precio, no es la cantidad demandada. Entonces no puedes colocarlo en el modelo. Sí, yo sé que influye, pero no puede ingresar en el modelo, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con exógeno. O sea, como MCO no puede entrar. Después, otra variable, exógena como a la oferta. Los salarios influyen a la oferta. Los salarios influyen al precio que le ponen la quinoa, el precio a la quinoa, ¿verdad? A eso se refiere con salarios. Si yo gano más, si yo gano menos, pagaré más, pagaré menos. La ofertadora, la que oferta quinoa, subirá los precios o bajará los precios, ¿verdad? Otro factor importante que también afecta resulta que es la precipitación, o si quieres, la cantidad de lluvia que cae. Esto es milímetros al año, ¿de acuerdo? Resulta que
milímetros, no es milímetros, mililitros. No, espera, milímetros, sí. Se mide por tamaño, ¿no? 5 centímetros de lluvia, 1 centímetro de lluvia, si no estoy mal. ¿Ya? Milímetros, pongámosle. ¿Ok? Entonces, la precipitación al año, ¿cuánta de agua ha caído? Resulta que es exógena a la oferta. Claro, tiene sentido, porque si bien la cantidad de lluvia que cae no me perjudica en la demanda, ¿verdad? Cantidad de quinoa, no me perjudica a mí en nada, a mí que me importa, ¿cierto? Ah, pero sí influye a tu precio, no directamente, pero sí lo influye. ¿Cómo? Pues hace que cosechen más, que cosechen menos, que haya buena cosecha, que haya mala cosecha, bla, bla. Tiene influencia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, pues chicos, con endógenos o variables exógenas. Exógenas a la demanda, exógenas a la oferta. ¿De acuerdo? Deben ustedes identificar. Ahora, ¿cuáles son las instrumentales? ¿Cuáles son las variables? Ahorita vamos a ver, ¿sí? Después, para poder analizar todo esto, recuerden, les han enseñado a ustedes, esperen, no recuerdo, Mario, disculpen, no sé si yo tengo que enseñar Lock o Lock. Jonathan, perdón. Lick, pero siguiendo esa lógica que acaba de explicar, entonces no llegaríamos a tener prácticamente como casi infinitas variables exógenas, porque si hasta Exacto, la lluvia, digamos, podría precipitar, o sea, la precipitación podría afectar, cualquier cosa podría ser exógeno, ¿no? Obviamente. exacto, exacto, Jonathan, te compro la idea, pero ¿sabes cuál es la diferencia del infinito y algo que nosotros podemos controlar? La cantidad de datos con la que tú cuentas. Tú defines cuál va a ser el límite de tus datos. ¿Cuál es el chiste de econometría? El chiste de econometría no es capturar todo el comportamiento posible, sino de que yo tenga un mejor modelo que tú, Jonathan. En eso se resume econometría. Va a aparecer alguien que te va a decir, esta variable también es exógena, porque tú dices infinito, ¿verdad? A ver, encontrala, Jonathan. A ver, medila. Tú me dices, me estoy inventando, ¿ya? Como variable exógena. Por favor, estoy exagerando. Este va a ser el humor de los que cultivan. ¿Les parece? Influye, ¿no? Es exógeno. A ver, Jonathan, buena suerte consiguiendo esa variable. Consíguela. ¿De dónde vas a sacar? ¿Cómo vas a medir el humor de los que cultivan? Difícil. Sí, son variables infinitas, pero no tienes acceso a todas esas variables infinitas. Tú vas a tener una base de datos limitada. Pero le dicen, yo quiero recolectar esa información. Perfecto, pues esto cambia. Ahora va a ser investigación respecto a la variable X, Y, Z y cómo tiene su influencia en la variable dependiente Y. Ese va a ser tu tema de investigación. Vas a demostrar cómo esa variable sí había tenido influencia y tú eres el primero que va a recolectar información de esa variable. Así que, Jonathan, es cierto, es infinito, pero tú no puedes manejar todas las variables infinitas. Nadie puede tener todas las variables. Y el mejor modelo va a ser el que tenga la mayor cantidad de variables o mejor modelo explicado. Porque que tengas más variables, Jonathan, tampoco significa que sea mejor modelo, ¿sabes? Yo puedo tener, para explicar tu felicidad, puedo tener las variables de, no sé, me estoy inventando, ya voy a exagerar, quiero explicar tu felicidad. Y voy a usar la variable de la guerra que hay actualmente, el río que se está bloqueando aquí en Cocha, sé que no tiene nada que ver, ojo, de paso voy a explicarte con 1, 2, 3, 4, 20 variables así de chistosas, Jonathan. ¿Crees que ese es un buen modelo? Claro, son exógenos, influyen de cierta manera, pero ¿crees que es un buen modelo? Mientras Carolina arma para determinar su felicidad, yo he usado la variable dinero, comida y familia. 3 variables. Sé que habrá más. Sé que con esas variables cubro el 98% del comportamiento. Perfecto. Entonces, ese es un mejor modelo que el tuyo, Jonathan. Aunque tengas 1000 variables que son insignificantes o pequeñas, una a una. ¿Sí? No sé si expliqué, Jonathan. Buena pregunta. Sí, sí, Lick, le entendí clarísimo ahora. Perfecto, perfecto, Jonathan. Pregunten, sí, no tengan miedo. Ya, vamos. ¿En qué estaba? Ah, les decía, recuerden que a ustedes les han enseñado, espero que sí, modelos Lock, Lean y todas esas cositas, ¿verdad? Que parece asiático, ¿sí? ¿Por qué les han enseñado? Porque cuando tengas esas variables infinitas de las que hemos hablado con Jonathan, no todas se expresan de la misma manera. Unas se mueven de 10 en 10, otras se mueven de 1000 en 1000, otras se mueven de 0.5, 0.1, 0.2. No puedes meter eso al modelo porque se ve horrible. Te va a salir ante el incremento en una unidad de X7, Y se mueve en 0.00000001. Díganme que nunca se han topado con esos casos cuando han hecho ejercicios. Sí, ¿no? Horrible ese modelo. ¿Qué debes hacer? ¿Por qué te enseñan Lock y todas esas cositas chistosas?
Porque necesitas volver logaritmos y tasas de crecimiento. Para nosotros los economistas, las tasas de crecimiento, perdón, las razones de cambio, no siempre son tasas de crecimiento. Tasas de crecimiento es para PIB y esas cositas. Las razones de cambio, los porcentajes son los mejores indicadores. Porque dices, cuando uno se mueve en 1%, el otro se mueve en 0.5%. Son homogéneos, ¿sí? Entonces, debemos transformar en variables logarítmicas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace? Pues sencillo, una formulita, logaritmo en base 10 de este valor. Lo arrastro para todos y lo creo para todos. Por favor, esto es de básico, ¿no? Así que no creo que sea necesario. Entonces, espero que quede claro nuestra base de datos. Ahora vamos pues a nuestro chistecito del Ibius. Les comparto ahorita, ¿sí? Mi pantalla. Ya, este es Ibius. Estoy seguro que han tenido familiaridad con esto, ¿verdad? Entonces, primero, lo que siempre hemos aprendido, File, New, Work File. Voy a crear un nuevo archivo de trabajo. Este archivo de trabajo va a ser un Data Regular Frequency, ¿verdad? O sea, es un series temporales, ¿verdad? Que va de año en año, porque que yo recuerde, mis datos iban desde el 2000 hasta el 2022, ¿verdad? O ya se han olvidado, así estaba nuestra quinoa, ¿cierto? Entonces, es anual desde el 2000 hasta el 2022. ¿Quieres trimestral? ¿Quieres bimestral? ¿Quieres semanal? ¿Quieres bla, bla, bla? Juegas aquí con lo que quieras, ¿ya? O si quieres corte transversal, o si quieres data panel, también puedes jugar con el Ibius, ¿no? Pero no es el caso. Del 2000 al 2022. ¿Perdón, Jonathan? Eh, No sé si sea solo yo, pero no veo lo que está haciendo. O sea, veo el Libius, pero no veo nada más. Ah, ya. Es porque estoy compartiendo la Sí, pantalla. no se ve. Ya, deme un ratito. Un ratito. A ver, un rato. A ver. Ahora, ¿se ve? ¿Me dicen, por favor? Tiene que haber una ventanita blanca. File, New, Work File. ¿Sale o no sale? Sí, sí, es una ventanita. Ya, perfecto. Aquí está. ¿Se ve, no? La ventana blanca. Sí, sí, ahora sí. Ya, perfecto, perfecto. Ahora sí. Vamos pues. Entonces, una vez que hemos creado esto, este archivo en blanco, ¿sí? Tenemos que crear nuestras variables. Nuestras variables eran, y la manera de crear es data. Es un comando este, ¿sí? Se ve pequeño, lo voy a agrandar. Espera. Ahí está. El comando para crear variables es data, y, x1, x2, x3, las que tú quieras, ¿verdad? Pero yo no le voy a llamar así, prefiero llamarle con el nombre de mis variables, ¿sí? Y el nombre de mis variables eran LQ, LP, LI, LW, LR, ¿ya? Yo le voy a llamar esto de acá, ¿de acuerdo? LQ es el logaritmo de la cantidad, logaritmo del precio, logaritmo de los ingresos, logaritmo de las horas trabajadas. Ah, esta variable no hemos hablado, ¿o sí? El salario, ¿verdad? El salario de los trabajadores. Y LR es la precipitación, cuánta agua ha caído. Enter, y ahí tienes vacío, ¿de acuerdo? Ahora, del Ibius me lo voy a copiar. Por favor, tengan cuidado. El Ibius conoce los puntos como decimales. Para el Ibius, los puntos son decimales. Y el Excel es muy chistoso. Para Excel, los miles son puntos, ¿verdad? Entonces, por favor, tengan cuidado con eso cuando vayan a trabajar. Yo ya lo cambié. Yo ya trabajé con esa base de datos. Yo ya lo corregí, ¿ya? Entonces, aquí tengo los valores que necesito, ¿de acuerdo? O las variables que necesito. Lo primero que tendríamos que hacer sería aplicar un MCO normalito, digamos, o sea, para intentar verificar si nuestro modelo está bien o está mal, ¿cierto? El modelo normalito es lo que ustedes ya conocen. LS, perdón, esos son los números que copié. Me olvidé volver a copiar la variable. LS, voy a copiar todas las variables. LS, la dependiente y la constante C, ¿verdad? ¿Recuerdan? O bueno, no sé si en el video les explico esto. Bueno, sí les explico en el video, ¿ya? Resulta que es let's square o mínimos cuadrados ordinarios de la dependiente, que es la cantidad demandada de quinoa, constante, que es la ordenada al origen, la independiente, x1, x2, x3, x4, ¿verdad? Enter. Mira esto.
A esto tú le puedes hacer todo lo que hemos hecho, todo lo que han aprendido. Resulta que es significativo LP, no es significativo LI, no es significativo el salario, no es significativo la caída de agua, las precipitaciones fluviales, en conjunto sí son buenas, es un buen modelo con un 99 punto pico por ciento, entonces en conjunto son buenos. Eso nos dice este modelito, ¿verdad? Resulta que tenemos que ajustar esto, porque hemos visto de que eran exógenas, endógenas, variables. Aquí, con este comportamiento de modelo, tú no puedes, porque estos tres te dicen que son malísimos, ¿verdad? Entonces tendrías que sacarlo. Tu modelo de regresión lineal simple te dice que esas variables no sirven y tú le haces caso y lo sacas, ¿verdad? Listo. Dicen, no sirven. Y claro, no tiene sentido. No sé por qué ha puesto salario para la demanda de quinoa. No tiene sentido. Perfecto. Ahí tienes el modelo. Sigue siendo bueno, sigue siendo excelente. Pero ¿qué has hecho? Se ha perdido por completo la influencia de esas exógenas que tú sí tienes. Sí tienes esas variables exógenas, ¿verdad? Resulta que tus variables exógenas en este caso son el salario, la precipitación fluvial y después tienes lo que es ¿cuál era el otro? Perdón, se me fue. A ver, voy a bajar, se me fue. El salario, los ingresos de las personas, ¿verdad? Eso es lo que tienes como variables que son del tipo exógenas, ¿cierto? Exógenas al modelo. Entonces, ahora, ¿cómo corremos un modelo en 2 etapas, mínimos cuadrados en 2 etapas? ¿Cómo analizamos la exogeneidad? ¿Cómo metemos esas variables dentro del estudio? Vamos a guardar esto. Ecuación 1, ¿de acuerdo? Ecuación 1. Lo vamos a guardar para que comparemos después, pero mejor lo congelo, porque si no, freeze, tabla 1, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos ahora con correr este modelo de variables instrumentales, modelo de variables endógenas, son sinónimos. Quick, Estimate Equation, y el modelo que tú quieres calcular es el normalito, digamos, ¿verdad? La variable LQ, la cantidad demandada, que sí depende del precio y que sí depende del ingreso. ¿Por qué estamos colocando? Espera, creo que no se ve esa pestaña, ¿verdad? Sí, Lick, a veces desaparece lo que hace, por eso le digo, no logramos ver. Por favor, les voy a mostrar el resultado, ¿de acuerdo? El resultado directo les voy a mostrar y yo creo que con el video que voy a grabar va a quedar listos. No sé por qué no se está viendo, ¿ya? Pero esto quiero, mejor les saco foto y se los voy a mandar a WhatsApp, lo que estoy haciendo. ¿Están todos, no, en el grupo de WhatsApp? Espero que sí. Ya, estoy sacando foto. ¿Tenemos grupo de WhatsApp? No recuerdo. Sí, tenemos grupo. Gracias, Sergio. Ahorita les mando ahí, ¿sí? Perdón, disculpen, no sé por qué no sé. ¿Me pueden agregar al grupo, por favor? Sí, ahorita les mando. Econometría 2. Es este Word, PDF, hierba mate. Sí, tenían ustedes para hacer de hierba mate, ¿verdad? ¿Son estos o no? ¿O estoy mal? Escríbanme, por favor, al grupo. Donato, sí, es este. Aquí está. Eso es lo que estoy mostrándoles. Miren, por favor, en la foto de lo que les mandé y les mando al chat ahorita el grupo, el link del grupo. Ahí está. Ingresen, por favor. Ya. Una vez que ingresen, ¿alguien me lo podría reenviar, por favor? Ya. Lo que están viendo en esa imagen, todos, por favor, espero que ya lo hayan abierto. Lo que están viendo en esa imagen no es otra cosa que la variable LQ demandada, ¿verdad? La cantidad demandada de quinoa, en función de LP, que es su precio, y en función del ingreso. Pero le dicen, ¿qué tiene que ver el ingreso? Hemos dicho que el ingreso es una exógena, es cierto, pero era exógena a la cantidad, o sea, lo puedes colocar como dependiente. Sí, no era un buen modelo, ya lo hemos visto, lo hemos sacado, ya no hay lío, pero es una exógena de la cantidad demandada, perfecto. Y abajo estás las variables instrumentales que intentan filtrar, que intentan limpiar a la variable LP. Esas son las variables que están abajo como instrumentos. ¿Recuerdas cuando hemos visto ahorita la teoría que decíamos que la variable exógena, la variable independiente que está contaminada, resulta que está contaminada con muchas exógenas? ¿Cuáles eran entre esas exógenas? Los ingresos podrían ser,
que es exógena al modelo en general, podría ser el salario de las personas, podría ser la precipitación fluvial, cuánta agua cae. Esas tres son exógenas o instrumentales para este modelo. ¿Para explicar a quién? Para explicar al precio. Y ahí abajito ustedes tienen lo que dice estimation settings, ¿verdad? Ahí dice two stage let's square, o sea, mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a correr ahorita y lo vuelvo a enviar para los que recién han ingresado. Ahí está. Y eso es lo que voy a correr, ¿sí? Yo lo tengo aquí habilitado y ustedes no están viendo, pero ya, quick, estimate equation, voy a colocar en 2 etapas. Tengo la variable, ¿dónde está? Voy a copiar directo. Tengo la variable esa. Bueno, no están viendo. Esperen, voy a sacar directamente los resultados. Y listo. Aquí tienen el modelo en 2 etapas. Miren qué dice. Resulta que estás analizando lo que es la cantidad demandada, tomando como variables instrumentales a LI, LW y LR. El modelo o este método sobreentiende que estás analizando la cantidad demandada en función del precio, pero has metido 3 instrumentales para intentar explicar ese comportamiento. Al final de cuentas, tu modelo ha quedado de la siguiente manera. Mira, este es un mejor modelo. ¿Por qué? Porque antes me decías que el LP tenía una influencia del 0,8% y ambos eran buen modelo, ¿no? Mira, 96%, 99%, prueba F era buenísima y aquí la prueba F resulta que es malísima la prueba F. Mira, ¿cuál era la teoría? Resulta que el F, no, perdón, no, la prueba F es buenísima. Sí, mira, es mayor. Me estaba fijando el de abajo, perdón. Resulta que la prueba F es buenísima. Sí había problema de endogeneidad. Perdón, había un problema de exogeneidad o variables endógenas en el modelo, ¿verdad? Entonces, hemos corregido. Este de acá es un mejor modelo que este. ¿Y cuál es el chiste con los que manejan econometría? ¿Sabes cuál es el chiste? Que hay algunos que hacen una investigación mostrando este modelo. ¿Y está mal? No está mal. Cristian se lo va a creer, Sergio se lo va a creer, Donato se lo va a creer, Jonathan se lo va a creer. Y muchos se lo van a creer. El 90% de los que hacen estudios económicos se van a creer este modelo porque no hay mucho en qué dudar. ¿Sabes quién no se lo va a creer? Resulta que Carolina, que ha llevado Econometría 2, que ha llevado lo que es variables endógenas, exógenas, y para el colmo es una productora o especialista en el agro en cuanto a quinoa. Ella dice que hay muchos factores que influyen y le pregunta al investigador, Jonathan, tú eres el autor de este modelo de acá, y te pregunta, Carolina, Jonathan, ¿tomaste en cuenta las precipitaciones fluviales como influencia al precio? Porque que yo recuerdo, los productores han estado subiendo este último que ha llovido y han tenido una gran influencia en el nivel de precios en el mercado. ¿Qué vas a responder, Jonathan? Tu modelito no está mal, pero con esa pregunta no es el mejor. Con esa pregunta has caído, pero el 90% le sirve, pero justo te has topado con ese 10% que es Carolina, ¿verdad? Ahora, ponte que resulta que no ha llovido, no ha ocurrido nada malo en cuanto a lluvias, ha sido normalito. ¿Sabes cuál es tu respuesta magistral? Sí, Carolina, se tomó en cuenta, pero como no hubo cambios significativos en la lluvia, ha tenido un comportamiento constante. No ha habido bajadas o subidas, bla, bla, por tanto no se lo introdujo en el modelo como variable exógena. Listo, ya te has salvado, Jonathan. Se dan cuenta, sí es un buen modelo lo que les enseñan en Econometría 1, pero tienen que evolucionar ustedes a mejores modelos. Porque ¿qué tal? Sí, tú no sabes, Jonathan, tú no sabes, Cristian, ninguno de ustedes saben, pero resulta que Carolina, que sí sabe del sector agro, no maneja econometría. Tienen que ser especialistas en lo que están analizando para poder tomar en cuenta estos factores. ¿Ok? Eso es pues los modelos endógenos. ¿Qué tal? Facilitos, ¿no? En teoría. Vamos a hacer más ejercicios por si acaso, porque hay muchos peros, ¿ya? ¿Qué dicen? Preguntas, dudas, hable. ¿Qué dicen? ¿Vamos bien? ¿O no? ¿O no se entiende? Nada, ¿no? Pocos participan. Poco. Jonathan, dime. O sea, se entiende, pero o sea, no los tomamos como variables, ¿no? Independientes, digo, dependientes ni independientes, ¿no? O sea, son Instrumentales. variables. Instrumentos. Ah, ok, ok. Por eso se llaman así, Eh, Jonathan. la, la duda la duda que yo tengo es por qué al momento de hacer el tema de las variables instrumentales colocó
como después de la C constante, Ujú. LP, pero también LI. ¿Por qué LI no entró como variable, solo variable instrumental? Eso no Porque estoy entendiendo, porque en el modelo yo veo LP, LI y en el otro solo veo LP. te muestro, te muestro. ¿Sabes por qué? Porque en la base de datos, mira lo que decía. Mira nuestra base de datos. Resulta que los ingresos son exógenos de la demanda, o sea, explican a la demanda, tienen sentido para la demanda. Si tú sacas al precio, podrías armar un modelo que diga cantidad demandada en función de los ingresos. Normal, por eso ha entrado, porque es una parte del modelo, a pesar que no se lo haya tomado al inicio. Solo velo de esta manera, Jonathan. Yo estaba haciendo una investigación y puse que la variable, la cantidad demandada de quinoa depende del precio. Yo eso hice, por terco, ¿sabes? No quise hacer caso a nadie más. Pero de la nada, alguien me ha mostrado la variable ingreso y me dijo, oye, tu ingreso también explica la cantidad demandada. ¿No deberías colocar a tu modelo? Sí, pero mi modelo original es este. Lo voy a tomar como exógeno. Solo es cuestión de nomenclatura, sintaxis es la palabra que busco, solo es cuestión de cómo lo quieres tomar tú. Por eso he entrado, ¿sí? Si quieres, volverlo endógeno y no te perjudique nada, Jonathan, ¿no? Porque igual va a entrar al modelo, ¿sí? Las únicas que son problemáticas son las exógenas a la independiente, es decir, exógena a la X, exógena a el precio, exógena que solitas no tienen sentido para explicar a la cantidad demandada. El ingreso sí tiene sentido, pero estas dos para nada, solo explican al precio. No sé si me expliqué, Jonathan, me dices. Ah, ok, 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 entiendo. Entonces sí se podría haber considerado como endógena a Al a los ingreso. ingresos, ¿no? Como Exacto. una Solo fue, variable. sí, Ah, solo ok, fue ok. por, no sé, porque alguien vino y ya. Dime, perdón, Jonathan. Está bien, Lick. Ahora sí le comprendo. Ahora Dale, sí he entendido esa parte. Sí. dale. No, totalmente válidas sus dudas, chicos. Pregunten, ¿sí? Pregunta, Perfecto. pregunta, pregunta. Entonces, perdón, leí, Fabián, Sí. ¿Cómo es que tenemos que dividir de los datos? ¿Cómo tenemos que sacar lo que es endógeno y lo que es exógeno para poder separarlos cuando tenemos muchas variables? ¿cuál es exógeno, cuál es endógeno? Depende de ti, Sí. Fabián. Es teoría, ¿sí? Recuerda la teoría macro. ¿Qué nos dice? El PIB está en función del consumo, inversión, gasto de gobierno, importaciones, exportaciones. ¿Recuerdas? Teoría. Resulta que hay otras variables también que influyen en el PIB. ¿Sabes cuál puede ser PIB? Cantidad de corrupción. ¿Sabes cuál puede ser? Tasas de interés. ¿Sabes cuál más podría ser que influye en el PIB? Índice de precios al consumidor. Todo eso puede ser exógeno y tengo variable. Entonces, la podrías usar como instrumental para explicar el PIB. Es teoría, Fabián. La teoría te dice quién es dependiente, quién es independiente y quiénes podrían ser exógenas. Mm, ¿Sí, Fabián? ¿Me dices? sí, ya. Dale, dale. Sí, chicos, es que ustedes Lick, manejan. Esto de acá yo no me inventé, es teoría, ley de demanda. La cantidad depende del precio, punto. Pero le dicen los ingresos, sí, por eso no lo puse, por eso es mi teoría. Pero también podía haber entrado, ya, perfecto. Pero lo que sí no vas a ver en ningún libro de intro a la economía es que los salarios afecten a la cantidad demandada, de que la precipitación fluvial afecta a la cantidad demandada. No vas a encontrar en libros, pero si nos hacemos más expertos, sí influye a una de sus variables que influye, que es el precio. Jonathan, dime. Lick, otra duda, perdón. Lick, como último, digamos, como último ejemplo, para mi caso, el anterior, bueno, no el anterior, el anterior semestre que pasé econometría uno, bueno, ya lo pasé en La Paz. Lick, o sea, nuestro trabajo fue hacer un modelo justamente, ¿no? Ya. Y bueno, yo, por ejemplo, hice un modelo de predicción de mercado para un índice bursátil en base al índice de volatilidad y a las tasas de interés de la Fed. O sea, mi Ya. modelo decía cómo esos dos afectaban justamente a los rendimientos del índice de industrial Dow Jones. Esas eran mis dos variables endógenas, perdón. Perfecto. ¿Cuál usted, como para ejemplo, para que entienda ahora sí el 100, qué variables exógenas yo podría haber considerado para ese mismo modelo? El SP500 podría ser. SP500
valoras las tasas de interés, podría ser, activas y pasivas, porque influyen en los rendimientos. Esas tres, por decirte algo, Jonathan. Pero es que, velo de esta manera. Yo te puedo decir unas variables, pero ¿y qué tal que no tiene sentido? Para eso es esto. Ustedes van a ir descartando variable a variable. Eso no hemos visto todavía, para descartar variables, para ver si sirve o no, si verdaderamente eran endógenas o exógenas. ¿Recuerdan? Teníamos unas pruebitas de Hausman y J. McFarlane, ¿verdad? Eso es lo que nos faltaría, Jonathan. Pero esas tres variables podría decirte como, por mencionar alguna, Jonathan. Ok, Lick, ok. Ya medio que ya estoy entendiendo un poco. Dale, dale, dale. ¿Qué más? Bien, chicos, me gusta pasar un montón con estudiantes que sí preguntan, porque sí, incluso explico más cuando preguntan. Ya, entonces, quedamos en eso, ¿les parece? Y directamente, pues, la próxima clase. Por WhatsApp, por favor, les tengo que mandar este tema, porque no lo subí a la plataforma, recién lo voy a subir, disculpen, no tuve mucho tiempo. Después voy a subir ya aplicando esto paso a pasito en Ibius, porque no se está viendo, ¿sí? No se ve bien. Se los voy a subir eso, pero por favor revisen el anterior que ya hemos subido, ¿ya? Entonces, en eso quedamos, chicos. Nos vemos. Espérenme, perdón. No, tengo que marcarles asistencia, disculpen. ¿Dónde estamos? Primero a los de La Paz. Guzmán Giorgeli. ¿No? Carolina. Supongo que eres tú, ¿no? Carolina Larico. Sí. Perfecto. Sebastián Morejón. ¿No? Ya. Legi, Fabián, sí está. Y Sergio Sánchez. Sí, estoy Lick. Perfecto. Lick. Por si de repente a mí me siguen ordenando mis horarios y me falta esta materia y otra materia más, pero va solucionando el licenciado de La Paz. ¿Ya? No Mis hay lío. horarios. Sí, no hay lío, Cristian, tranquilo. No hay problema con eso. Gracias. ¿Perdón? Dice, sí, presente, Lick. No Sí. pude responder tengo problemas por mi audio para conectar, entonces acabo de conectarme con el audio. Mentira, Giorgeli, estabas viendo Netflix. Mentira, es Nada broma. que ver, Lick. Ya te he marcado, ya. Gracias, Lick. Dale. Mariela Candy. ¿Está, Presente. Mariela? Perfecto. Kevin, ¿claros? No. Donato, sí, Donato está por ahí. Sí, presente. Donato. Andrés, Marcelo. Claro, Sí. es presente, perdón. Perdón. Santiago. Claro, es presente. Sí. ¿En dónde? Claro, Claros. claro. Vos también estabas en otra, ¿no? Andrés, Marcelo. ¿Está? Jonathan, Adrián. Presente, Lick. Perfecto, Jonathan. Leonardo, Eliseo. Terán. ¿No? Ya. Perfecto. Por favor, cuidado. Alguien que no haya llamado lista, ahorita hable. Lice. Donato, dime. Presente, Leonardo Eliseo. Sí, te he marcado. Leonardo. Pero, ¿por qué estás en la cuenta de Donato? Es que está a mi lado, ¿no? Da su No sé. micrófono ahora. Yo ya no me meto en esas relaciones, Donato. Mentira, es broma. Ya. Ok, pues, chicos. Ok, entonces, Fabián, sí, te marqué, Fabián. Ya, está bien. Dale. Ok, chicos, entonces, quedamos en eso y nos vemos la próxima clase. Tengan buen resto de semana. Chao, chicos. Hasta luego, Lice, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lick.